Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy les he traído un video acerca de las cualidades positivas y negativas de este videojuego llamado New State Mobile. Este videojuego es desarrollado por la empresa Krafton. La empresa Krafton antiguamente estaba a cargo de PUBG Mobile, pero actualmente PUBG Mobile está a cargo de Infinity. Bueno, este videojuego tiene algunos aspectos positivos y otros que no tan eh, positivos, que se podrían considerar negativos porque son incómodos y podrían ocasionar una experiencia incómoda en el juego. Pero en general el juego es bueno. Ustedes lo van a ver ahora que voy a demostrarles una partida completa. Bueno, como pueden ver aquí en el lobby, está el diseño tradicional de un Battle Royale. Este es un juego que tiene la opción, aquí vamos a ver dónde están los mapas a detalle. Miren, en esta sección, en el lado derecho, van a ver las modalidades de juego que hay. Tiene Battle Royale, partida a muerte, modo entrenamiento y arcade. En cada una de estas modalidades hay mapas y hay algunos mapas de cada modalidad que se aperturan en determinados momentos o días de la semana. Este es el primer aspecto positivo que tiene este juego. Es decir, hay una variabilidad de modalidades de mapa que permiten una experiencia más agradable, porque así el jugador, si por ejemplo les gusta un determinado mapa, pueden estar pendiente cuándo es que apertura ese mapa. Ahí está, como ustedes pueden ver, aparece la hora y el cronómetro cuándo es que se va a aperturar ese mapa. En la parte izquierda tienen las opciones para cambiar idioma y también para configurar el servidor. En esta oportunidad estoy utilizando América porque tiene menor latencia. En la sección de Battle Royale, en la parte de abajo, ustedes podrán ver las características para configurar la partida, como por ejemplo el modo de equipo puede ser solo o en equipo, la perspectiva puede ser en primera o en tercera persona, y si desean puede ser una partida automática. Bueno, yo en esta oportunidad voy a elegirlo de manera tradicional y jugaré el mapa más conocido, Erangel. Dentro del juego les voy a hablar los aspectos positivos y negativos de este juego para que tengan un mayor entendimiento. Esto ha sido todo lo que corresponde al lobby. Acá hay un detalle interesante, miren. Voy a entrar al juego con ajustes de gráficos en resolución mínima. Por ejemplo, aquí como pueden ver en esta parte de acá, en la sección combate, toda la configuración de los gráficos está eh, en mínima escala, por decirlo así, en mínimas opciones. Igual para el lobby también. Porque ya les voy a mostrar por qué ahorita en el juego. Aquí les voy a dar otro aspecto, o bueno, el primer aspecto negativo de este juego, y es que en algunas ocasiones, mientras ustedes estén interactuando con las diferentes opciones o botones que aparecen aquí en el juego, van a notar que hay cierto lag o cierta demora en la respuesta de interacción, que podrían ser unos segundos o probablemente unos milisegundos. No es muy notorio, pero sí puede llegar en algunos momentos a ser incómodo porque hay que estar presionando varias veces esa opción para que recién dé la opción de interacción. Entonces tengan presente ese aspecto. Ese aspecto esperemos que lo mejoren en las próximas actualizaciones, porque este juego lo bueno que tiene en general es que los desarrolladores constantemente están enviando actualizaciones. Listo, voy a comenzar a buscar una partida del Ángel y veré si me toca con compañeros o tal vez solo. Una de las cualidades positivas de este juego es que aquí hay la opción de reclutar aliados dentro del juego. Es decir, si tú, por ejemplo, tu equipo de 4 no está completo, solo hay 2 o estás solo, tienes la opción para reclutar aliados
siempre y cuando los derrotes, o sea, lo que tradicionalmente uno podría considerar como dejar al enemigo herido. Entonces en esa oportunidad tú te acercas y lo puedes reclutar. Esta es una cualidad interesante y divertida de este juego porque ya lo he experimentado en partidas anteriores y la verdad que cuando estamos a punto ya de terminar el juego hay algunos aliados que son capturados por el enemigo y terminan más bien siendo ellos los que vencen a mi equipo. Bueno, aquí hay otra cualidad positiva. Miren, este juego se caracteriza principalmente por el detalle de sus gráficos. Como pueden ver, los gráficos que a pesar que yo estoy usando recursos mínimos, como ya lo vieron al inicio del video, son muy notorios y además definidos. Y esta característica principal de este juego trae como consecuencia obviamente un aspecto o cualidad negativa. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al calentamiento. Este juego en sus inicios, hace unos meses atrás, cuando lo probé, era tanto el calentamiento que sufría mi equipo que tuve que desinstalarlo porque a pesar que usaba ventilador o cooler para mitigar el calentamiento, no era suficiente y era muy incómodo poder jugar de esa manera. Entonces tuve que desinstalarlo, pero después de un tiempo volví a instalar este juego y me di con la sorpresa que con las nuevas actualizaciones la temperatura se ha reducido notablemente. En estos momentos, por ejemplo, el celular está tibio, ya no está tan caliente como estaba antes, que era casi imposible jugar este juego. Bueno, aquí voy a buscar dónde aterrizar y mientras pueden ustedes disfrutando la partida y les voy a ir explicando otras cualidades positivas y negativas de este juego. Pueden ver por ejemplo acá el mapa de Erangel. En esta oportunidad yo estoy solo y me ha dado la opción para reclutar a 3 compañeros, como pueden ver en la parte superior izquierda de su pantalla. Así que voy a ir casi al final. Para reclutar compañeros hay que tener cuidado porque si ustedes lo dejan muy herido y basta que se acerquen, el solo contacto va a derribar al enemigo. Y también en algunas oportunidades parece ser que no reclutas bots, sino que tienen que ser jugadores. Y es por eso que puede ser que al momento de intentar reclutarlos no haya éxito y más bien el enemigo quede eliminado. A ver, voy a ir por acá. Mientras voy aterrizando, quiero contarles acerca de los vehículos que hay en este juego. Hay algunos vehículos que son nuevos, dependiendo del mapa. Por ejemplo, también se puede usar un transporte público que es como un ferry, como un tren eléctrico. Es interesante. Y también tienen que tener presente que la durabilidad o la resistencia frente a disparos, ataques físicos o incluso el atropello por vehículos de diferentes tipos está eh, incrementado. O sea, la defensa que brinda este juego para cada armamento está incrementada. Y eso es otro aspecto positivo porque brinda una mayor satisfacción de juego ya que te da cierto tiempo para reaccionar y ponerte a salvo o de lo contrario tener mayor durabilidad en el juego. Normalmente yo estaba acostumbrado a que el fondo sea blanco o claro para poder tener mayor visibilidad, pero aquí salen de color oscuro y cuando quieres recoger un ítem que te falta va a aparecer en fondo en color verde, como ahorita acaban de ver. Entonces eso para algunas personas podría ser positivo o negativo, pero de lo contrario con el paso de las partidas te acostumbras. Voy a recoger más ítems y les voy a comentar. eh, Alguien viene, un momento. Voy a dar un poco más de volumen. Ahí está bien. Bueno, ya cayó. A ver qué ha botado.
Ya. Esta arma de acá, vamos a cambiarla por esta. Listo. Acá hay otra cualidad de la cual les quería hablar. Miren, esta cualidad podría ser positiva o negativa para algunos jugadores, independientemente de sus gustos. Miren, por ejemplo, si yo disparo a cualquier puerta va a pasar lo siguiente. Se va a romper de acuerdo a la zona donde está el disparo. Puede ser en la zona alta, la zona media o la zona baja. Así que tengan en cuenta ese detalle cuando jueguen este juego, porque normalmente en algunos videojuegos las puertas se rompen al primer disparo. Aquí no, aquí va a haber esta opción. ¿Ven? En 3 tiempos se rompen las puertas, por decirlo de otra manera. Quiero ver si hay algún jugador para poder reclutarlo, ya que los bots no se pueden reclutar. Otra cualidad positiva de este juego es con respecto a la tienda. Aquí la tienda es por delivery. Como pueden ver aquí en la parte superior derecha de la pantalla aparece un icono de unos billetes. Hay 230 billetes. Si yo le doy clic se activa la tienda y puedo comprar de acuerdo a lo que me alcance. Por ejemplo, en esta oportunidad voy a pedir un dron y voy a marcar en el mapa dónde quiero que caiga. A ver, voy a ponerlo aquí. Simplemente doy poner aquí, se hace la compra y va a empezar a venir el delivery a domicilio, como se diría. Ahí parece que ya está llegando mi delivery. Ya he puesto acá atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Aquí va a caer. A ver, a ver, a ver. Creo que ya llegó. Eso es, aquí está. Ya llegó el delivery. Señoras y señores. Y ahí está mi drone. ¡Ay, ay, ay! Ven, me acerco y si es botcito se va a dormir al toque. Listo, voy a curarme un poco. Y voy a buscar un carrito para mostrarles. Aquí los carros siguen manteniendo la misma, ¿cómo podría decirles? La misma forma o estilo de desenvolvimiento de cada auto. Por ejemplo, estos carritos blancos a veces no tienen buen equilibrio para poder mantener una sola dirección. Voy a buscar los otros, los que son un poco más estables, por decirlo así. Mientras les voy contando otras cualidades de este juego. Otra cualidad de este juego, que sería una cualidad negativa, le diría yo, es que si tú tienes compañeros heridos y los cargas, no los puedes introducir en el auto. O los curas o los dejas fuera, pero no los puedes llevar en el auto heridos. Miren, vamos a intentar arrollarlo. Hay cierta resistencia, ciertos segundos que resisto. Y ahí está. Eso es lo que le quería mostrar. Es un aspecto positivo, digámoslo así. Bueno, ahí cayó un equipo. Acá hay otro. Listo.
Ahora vamos a buscar otro auto. Mientras les voy mostrando aquí, miren, hay opciones de, por ejemplo, abrir maletera. Uno puede ahí guardar las cosas que desee. Y también hay la opción para poner radio. Como pueden ver aquí en la parte izquierda, hay un icono de un radio. No sé si prenderlo, pero puede ser que haya copyright, así que por precaución mejor no lo encenderé, pero ustedes ya pueden disfrutar de la música que hay en las radios. Ahí viene otro enemigo. ¿Qué más hay? Una granada. Sigamos. Bueno, el carrito ya está herido. Uno de los aspectos negativos y que más críticas tiene en este juego es acerca del audio. Yo recomiendo, y ustedes también se van a dar cuenta, que este juego hay que jugarlo con audífonos, sí o sí, y sobre todo audífonos de buena calidad para que puedan tener una mayor experiencia agradable de juego. Porque si lo juegan sin audífonos, el audio es muy bajo y van a tener que incrementar todo el volumen y eso podría ocasionar que su equipo pierda batería más rápido ya que está haciendo mayor esfuerzo. Acá hay una mira por 8. Eso sí, hay armas que están desde temprano listas para ser recogidas. Respecto a los comandos, están los comandos de avisos. Es una voz masculina, si no me equivoco, cuando sacas un personaje masculino, y es una voz femenina cuando sacas un personaje femenino. Aquí para evitar el spam, como pueden ver, si lanzas avisos muy seguido, te van a mutear por unos 10 segundos. También puedes elegir de la lista qué otro comando quieres. Están todos acá, así que ustedes pueden evaluar cuál deseen usar. También los emoticones, por ahora los que están disponibles. A ver. Del otro lado. Ahí están. Los emoticones tradicionales que uno puede utilizar, ¿no? También están acá. Ahí hay uno. Como pueden ver, también se puede dar volantín. Voy a quedar por acá. Mientras le voy a hablar sobre otra cualidad positiva de este juego, y es que cuando tienes compañeros y un compañero cae herido, tú lo puedes levantar, cargar, como quieras llamarlo, y si de pronto un enemigo te está atacando, puedes defenderte, o sea, puedes usar tus armas con una mano. Eso me parece un aspecto totalmente positivo de este juego porque le da un mayor realismo, ya que en otras oportunidades, en otros videojuegos, cargas al compañero y ya no puedes hacer nada. Aquí no, aquí sí puedes defenderte.
Quedan dos. Vamos a ver si puedo llegar al primer puesto. A no ser que sea un jugador experimentado. Y está acá en la casa. Bueno, que creo que gané. Uf, ahí está. Creo que cayó por zona. Y bueno, esta ha sido la información que he querido resumirles en este video acerca de las cualidades positivas y negativas de New State Mobile. Este videojuego que es muy bonito porque tiene la experiencia del Battle Royale tradicional y en tercera persona. Así que si quieren probarlo, eh, está disponible en la Play Store para que lo puedan descargar de manera gratuita. Bueno, damas y caballeros, como pueden ver, he tenido que reiniciar el juego porque se colgó, ya que a la vez que estoy jugando estoy grabando. Esto podría haber ocasionado que, esta acción podría haber ocasionado que se buguee el juego. Esta ha sido toda la información que he podido resumirles en este video acerca de las cualidades positivas y negativas o no tan positivas de este videojuego. Esperemos que los desarrolladores puedan seguir mandando actualizaciones para mejorar la jugabilidad de este juego, ya que conserva las características tradicionales de un Battle Royale y con la opción de jugarlo en primera o en tercera persona. Recuerden que si desean ayudarme gratuitamente a mejorar el contenido de mi canal, solo deben suscribirse a este canal y apoyarme con su me gusta. Yo me despido hasta una nueva oportunidad. Gracias por ver mi video. Un saludo a todos y nos vemos.